un 5 de marzo en una típica familia de la clase media en Ramos Mejía. Papá peluquero, mamá ama de casa, que querían de aquel hijo un profesional. Antonio Gasalla, obediente, se inscribió en la Facultad de Odontología, donde cursó hasta el tercer año. Pero aquel joven que podía ver en el cine hasta 9 películas en el día, decidió cambiar el torno y el delantal e ingresó en la Escuela de Arte Dramático, de donde salió con su título de actor bajo el brazo. Aquel joven desgarbado y el cabello ensortijado comprobó que no cuadraba con las exigencias de la época. Era demasiado exótico como para interpretar a los Adanes de Nené Cascallar y demasiado innovador para las molduras que la comedia nacional imponía entonces. Por eso bajó a los sótanos y allí, entre copas y humo de tabaco, fundó junto a su antiguo compañero de conservatorio, Carlos Perciavale, y otros locos de la época, como Nacha Guevara o Eda Díaz, el antológico Café Concert. Todo era novedoso, es decir, nos dirigíamos entre nosotros mismos, cambiamos el estilo del humor argentino, realmente creamos una revolución dentro del género del humor. ¿Por qué fuimos humoristas en lugar de ser actores trágicos? Porque el humor es mi teoría, ¿eh? El humor no es moneda corriente, no es una moneda que circule con facilidad. Entonces cuando aparece una generación de humoristas, el público que tiene interés por llegar, y necesitaba mucho en los 70 a alguien que le dijera lo que le estaba pasando al país, con crudeza, pero de una manera que era inolvidable, que es usando el filoso instrumento de la inteligencia. 2 puntos, humor. Fue Gel Valentino, que interpretó con Perciavale, la que le dio un nombre propio en el underground porteño. Corría 1966. Creo que los que tuvieron la suerte de ver Gel Valentino vieron una experiencia realmente que marcó un antes y un después en el género de las variedades. Yo venía de trabajar en Teatro Odeón con un elenco de súper profesionales y de pronto volví a trabajar con mis compañeros para hacer ese éxito que marca el inicio del Café Concert, pero no, nosotros no lo llamábamos Café Concert, porque Café Concert fue una denominación que un poco inventó el empresariado porque vendía más, ¿no es cierto? Nosotros estábamos haciendo teatro, nada más que rompiendo con la cuarta pared y hablando con el público, es decir, mi personaje exclusivamente, la cursi enamorada de Valentino, y que le escribía una carta de amor pidiéndole que retornara, con la colaboración del público. Eso que tanto se hace ahora, lo hice por primera vez, ¿no? Y con otro grupo de delirantes, que eran Antonio Berni, que ya era el gran maestro, pero igual se prestó a acompañar a estos jovencitos, Dalila Puzzovio, Esquirru, Jiménez, y en un conventillo donde vivía Carlos. Entonces era muy gracioso porque la gente para entrar tenía que correr las sábanas porque no contábamos con la colaboración de los vecinos, que de pronto veían su casa invadida. No esperábamos el éxito nos tomó de sorpresa. Nosotros pensábamos hacer función jueves, viernes y sábado, y a la semana de haber estrenado teníamos 3 meses vendidos de martes a domingo, con 2 funciones los viernes, 3 funciones los sábados, 2 funciones los domingos. De allí en más, el dúo comenzó una carrera que los llevó por lo mejor del Café Concert. Edipo, La gallina embarazada, El pollito erótico o La fusa, donde llegaron a desfilar en 1971 unos 30.000 espectadores, hasta que la pareja se separó en 1973. La mandarina pedal fue el último espectáculo en el que Gasalla y Perciavale compartieron un escenario. 2 años después, Gasalla abandonó los sótanos para subirse al Teatro Estrella junto a un grupo de jóvenes actrices, por entonces desconocidas, y canciones escritas por su amigo Enrique Pinti y uno de Les Luthiers. Yo participé en 2 espectáculos con Antonio, uno se llamaba Bajo Gasalla y otro Gasalla for Export, que se hizo en el Estrellas, donde trabajaba Gabriela Acher, Nene Malbrán, Cecilia Rosetto y yo en uno, y en otro, nosotras, un grupo de bailarines y Amelita Vargas. Ya el segundo era un espectáculo más ampliado. El primero era una sala pequeña, donde nosotros, bueno, participábamos, hacíamos sketch con él, trabajábamos solas, donde Antonio tuvo una gran generosidad con nosotros y nos permitió tener cada una su sketch. Y como podemos ver ahora también, que los actores que están trabajando con él
que son todos intérpretes excepcionales, ya tienen como un sello muy particular. Y creo que en eso también Antonio debe tener que ver, en que aparece de ellos lo mejor. Por esos años trabajó también en películas que hoy prefiero olvidar, como Clínica con Música y Un viaje de locos, hasta que en 1974 Sergio Renán lo convocó para un pequeño papel en una película que marcó época, La Tregua, basada en la novela del uruguayo Benedetti. No, nadie dijo que usted sea un inútil. Lo que me parece que su trabajo mucho no le gusta. Claro. A lo mejor a usted le gustaría otra cosa. ¿Por qué me cargan? ¿Por qué? ¿A ustedes les gusta esta vida? ¿Ustedes están contentos con esta rutina? ¿No se imaginan nunca que uno podría estar en otra parte, viviendo otra vida, haciendo algo mejor que copiar números inútiles en papeles que nadie lee? ¡Idiotas! ¿A ustedes no les gustaría ser millonarios? ¿O artistas? ¿O hermosos? ¿Ustedes están contentos con esta vida miserable? A partir de ahí, la producción teatral de Gasalla se sucedió de manera ininterrumpida. Todavía hoy se recuerda Gasalla for Sport, Corrientes y Gasalla, o la serie de espectáculos con los que le lavó la cara a la revista en el viejo Teatro Maipo. En 1985, su mamá Cora se convirtió en la protagonista de Esperando la carroza, una película de Alejandro Doria. Los personajes de Gasalla son conocidos en Cuba como en España, y desde la democratización trabaja de lleno en la televisión con su inagotable galería de retratos sociales, por los que obtuvo 5 Martín Fierros, entre ellos el Martín Fierro de Oro por su trayectoria artística. Irreverente, desenfadado, dueño de un talento y una capacidad de trabajo inagotable, aquel muchachito de Ramos Mejía se ha convertido hoy en uno de los mayores exponentes de la comedia argentina, y el mejor cronista costumbrista, el que con sus mujeres desopilantes nos increpa como sociedad. No tengo muy claro por qué elegí ser actor. Había un momento de mi vida que era pasar, digamos, de empezar la juventud, pasar de la adolescencia a la juventud. Yo era muy espectador, yo soy de antes de la televisión, ¿no? Entonces tengo una infancia de la radio y de aquellos ídolos que salían a través de esa caja misteriosa que eran Fidel Pintos, de golpe cantaba Lolita Torres, una Lolita Torres que uno veía en el cine y era como un símbolo. ¿Soñabas con eso? ¿Te daba fantasía o ibas a ser dentista? Ninguna de todas esas Tampoco. cosas. Te digo que era espectador porque yo vivía en Ramos Mejía, había 3 cines en Ramos Mejía, quedaban 3 películas por semana y yo iba a los 3 cines, quiere decir que durante muchos años vi 9 películas semanales. Ahí no había un germen de querer ser actor. Lo que pasa es que después empieza a pasar el tiempo, ya cuando estoy en la escuela secundaria, los últimos años de la escuela secundaria, las pocas veces que me rateaba era para que faltaba la escuela, digamos, era para ir, me iba al centro y hacía la visita guiada del Teatro Colón. Entré a meterme en los teatros y empecé a ver teatro, que hasta ese momento veía nada más que cine. El teatro era una cosa mágica, misteriosa. Yo vi, por ejemplo, a López Lagar, esos actores míticos, ¿no? Vi a Lola Membrives, a Luis Abeil, gente que era todo un esquema teatral del espectáculo. Estaban las compañías de teatro, ¿no? Con la primera, la primera actriz, el primer actor, el actor joven, el cómico, etc. Y no se me cruzaba por la cabeza que podía ser actor porque veía que no había ninguna cabida adentro de mi familia de decir voy a ser actor, hasta que un día me anoté en el conservatorio, un poco porque con otro compañero de la escuela secundaria, que él sí tenía claro que quería ser actor, me acerqué un poco a ver qué era eso, sin darme cuenta preparé el examen de ingreso al conservatorio, pero paralelo a eso había que estudiar. Mis viejos eran argentinos, pero hijos de inmigrantes. El hijo doctor, ¿no? No sé si era tanto el hijo doctor, era por ahí ser lo que ellos no habían podido ser, ¿no? Entonces, estoy hablando yo nací en el 40, en los años 40, así que es toda esa época en que la Argentina también tenía una cosa como de insertarse en el mundo, qué sé yo, trato de sacar alguna conclusión, ¿no? Pero además de terapia social ser profesional, ¿no? Claro, sí. Yo creo que fundamentalmente en el caso de mis padres era poder darle a los hijos
lo que ellos no habían podido tener, ¿no? La bendita educación, Eras tímido, perdón que te interrumpa, eras pensando un poco, porque a veces uno también elige cosas que tiene, no sé, a mí me gusta mucho una frase que dice Margarita Yourcenar, que dice que a los 20 años uno intuye verdades muy profundas de la vida de uno, y después la vida te las confirma, es decir, que a lo mejor a los 20 años no había algo ya tuyo en esto de la percepción, imitabas a otra gente, No. nada de eso. No, yo sigo siendo un gran tímido. Yo soy las dos cosas, soy muy tímido y soy muy atrevido también. Será porque soy de Piscis, que es un signo doble, y que un pescado va para un lado y el otro va para el otro. En esos años de mi vida jamás podría pensar en la exposición que es actuar. Después, cuando entré al conservatorio, después de haber estudiado lo que se estudiaba en ese momento, ¿no? La primaria, toda la secundaria, hice casi 3, 4 años de la facultad, encontré a los 18, 19 años, adentro de una escuela y con mis compañeros y con esos profesores, una cosa que me abrió la cabeza de una manera impresionante. Además eran los 70, ¿no? Que era también un espíritu... Eso no, eran los 60, eran finales de los 60. Yo entro en el conservatorio en el 61 y egreso en el 64. Digamos que comienzo de los 60. Y estudiábamos, perdóname que te hago como un cuadrito de eso, estudiábamos caracterología, psicología, historia del teatro, historia del arte, gimnasia rítmica, gimnasia plástica, una formación muy integral del actor y una formación también cultural del actor. A mí se me abrió la cabeza de entender que para ser actor había que estudiar una época, que había que ver cómo se vestían, cómo era el sistema de gobierno durante la época en la que transcurría la obra, es decir, y recuerdo esos años de mi vida como reveladores y como también los escalones fundamentales del trabajo del actor. Por ahí en ese momento no me daba cuenta, pero después al pasar el tiempo volvieron a repicarme en la cabeza tantas cosas que yo escuché adentro de la escuela, ¿no? El más universal de sus personajes, Mamá Cora, esa anciana que nos increpa como sociedad por el abandono que hacemos de nuestros viejos. O Soledad, el más tierno de los personajes, tal vez porque nos resulta fácil identificarnos con sus miedos, con sus inseguridades. El personaje de los 70, el de la dictadura, Flora, la empleada pública que recorrió el mundo para demostrar el estado de las empresas públicas en Argentina y esa forma tan nuestra de maltratarnos unos a otros. Y ese personaje de los 90, Inesita, la mujer que se niega a envejecer y que se va deformando de plástica en plástica. Pero ¿cuál es el más gazalla de todos los personajes? Los personajes están inventados por mí, así que todos tienen un pedazo mío. Y yo creo que por ahí lo que identifica tanto a la gente con los personajes es porque son un poco arquetipo, un poco prototipo de lo que ves alrededor. Hasta la gente más atrevida y más osada hoy día por ahí está escondiendo un montón de miedos que son los miedos con los que uno vive hoy día. Soledad está exagerada al extremo de que, bueno, tiene todos los miedos, tiene todas las inseguridades, pero también yo trato de poner la soledad como una especie de ganas de modificar eso, ¿no? Todos mis personajes tienen una lucha interna por querer salir del estado en el que están. Y sí, yo tengo cosas de soledad, como no. Ahora vos te has convertido como en uno de los cronistas de costumbres de esta época, no debe haber otro que describa tan bien la sociedad desde su lado más absurdo y grotesco, y tal vez por eso sos el mejor cronista de costumbres, ¿no? Ahora, ¿por qué siempre es la mujer, ¿no?, con su parte más enajenada? Porque son mujeres que tienen o la enajenación o la vanidad y demás. ¿Te resulta más fácil increpar a la sociedad? No. Ahí hay dos especies de motivos, ¿no? Uno es que hay un montón de temas y de cosas que para mí en los últimos años han pasado a través de la mujer, ¿no? Es decir, la que más se ha modificado es la mujer. Eso por un lado. Después por otro lado hay una cosa como actoral que después de haber hecho alguna vez, creo que el primer personaje que hice femenino era una maestra, a partir del resultado, digamos, del ida y vuelta con el público, la cosa de la caracterización, el travestismo ya tiene en sí una cosa cómica a través por ahí de lo grotesco, a través de
del desfasaje, digamos. Y de golpe hay personajes que tuvieron su origen en el teatro y que de pronto había cosas que se contaban mejor a través de una mujer que a través de un tipo, o por lo menos a través de salvo Nini Marshall, que realmente hizo toda una galería maravillosa de personajes femeninos, en general el humor no pasaba por la mujer, digamos, ¿no? Y después hay una cosa que todos los actores tenemos de saber cuál es la cuerda más efectiva que uno puede tener y un poco hacer hincapié en eso. Y después hay otros personajes que van encajando uno con otro, ¿no? Para mí, por ejemplo, la funcionaria pública, es más jugoso un personaje, o uno se encuentra mucho más atrás de un mostrador con una mujer que es la funcionaria pública que con un tipo. En general el tipo está con las manos en el bolsillo por allá, ¿no? Ahora no sé si sabes que cuando en el inicio de la democratización, muchos corresponsales cuando queríamos hablar de todo lo que eran los temas en la época, la decadencia del Estado y cuando vinieron todas las privatizaciones, siempre poníamos tu personaje para explicar qué pasaba acá, cuál era casi el símbolo, por eso digo que es toda una simbología sociológica. Mira, de ¿no? Alemania me vinieron a hacer una nota una vez para un diario por la empleada pública, salí en varias publicaciones de Estados Unidos, es decir, la funcionaria pública además nace en pleno proceso en el Teatro Maipo, es decir, era un sketch donde ella terminaba, no sé si te acordás de un aviso que decía usted es responsable, No estaba acá. no estabas acá, te ponían un sello y decía usted es responsable, como que te tiraban todo el fardo encima. Esto terminaba con ella en una cola que atendía a gente que venía a hacer un trámite, que ella mojaba el sello y se lo ponía en la frente y le decía usted es responsable. De alguna manera ahí yo trataba con este personaje no solamente la burocracia, sino todo el autoritarismo de ese momento, toda la arbitrariedad, y también después el personaje se va convirtiendo en un símbolo. Alguna vez para la municipalidad ellos estuvieron trabajando en base a videos de la empleada pública para tratar de mejorar el trato con el público y todo lo demás. Inés sería entonces el símbolo de los 90, esa mujer obsesionada por la plástica, por cambiarse. ¿Te parece que puede ser un símbolo de este fin de siglo? Esto de... Yo te quiero aclarar que cuando vos lo decís parece una cosa por mí premeditada, estudiada, analizada sociológicamente. Y los personajes salen un poco más también del corazón, digamos, Claro, ¿no? porque Salen, sos artista, percibís lo que los pasan otros por no... otro lado. Más que las cirugías estéticas por ahí, para mí lo que yo quiero dar con Inesita es un poco la pendevieja, la que no quiere envejecer, esta cosa que no es solamente de las mujeres, sino de todo el mundo. Esto, el otro día alguien me comentaba, claro, es el mundo de los jóvenes. No creo que sea para nada el mundo de los jóvenes. Creo que el mundo sigue sin ser de los jóvenes. La juventud la aprecian los que ya cumplen 40 y quieren seguir teniéndola. Es decir, creo que la juventud sigue sin un espacio. Este espacio de gente operada y transformada, casi convertida en otro, porque ya con tantos pedazos y tantos cambios que se hacen, se convierte en otra persona. Dígame esa operación, ¿es de cirugía o de lavado de dinero? Pero ¿de qué lavado de dinero habla este hombre? Ay, doctor, me siento un poco agitado, doctor. ¿Usted dice que solamente se operó la cara con el doctor? Por supuesto, si yo soy de las personas más naturales que conozco. Creo que es una lucha totalmente exterior de este momento en el que estamos viviendo, ¿no? Y como siempre creo que la Argentina es una exageración. Nosotros llevamos estas cosas a un grado muy exagerado, ¿no? Y por ahí, como decís vos, puede ser un personaje que encarna los 90, sí. Y para Gasalla, ¿qué trajo el tiempo, los años? ¿Qué te hicieron más tolerante, más sabio? Mira, por ahí las dos cosas mezcladas con... La edad te trae... La edad, una vez escuché una definición que era que envejecer era cambiar de gustos nada más, ¿no? Que uno ya no estaba todo el día en la calle, ni en todas las discotecas, ni en todos los boliches, sino que empezaba a quedarse en casa, a disfrutar de otro tipo de cosas. Creo que uno se tiene que preparar para el tiempo, ¿no? Hay un montón de cosas que son mandatos que te ponen en la cabeza desde que sos chico y otros que no te los ponen, que vos a los ponchazos tenés que irte dando cuenta. Vos fíjate que es raro que un padre hable del amor con los hijos, es raro que un padre hable de
de otro tipo de cosas pequeñas, de sentimientos chiquititos que están alrededor de la vida y que uno los tiene que conocer un poco a los ponchazos, ¿no? Uno tiene que pasar por una desilusión amorosa, uno tiene que pasar por una frustración en el trabajo, uno tiene que pasar por un montón de cosas para las que no está preparado, que a veces te dejan marcas muy fuertes, depende cómo vos estés tirado de cabeza en la vida, ¿no? ¿Es un momento bueno para hacer humor o un poco la realidad supera Mirá, y no? yo creo que esa pregunta tiene varias respuestas. Por un lado, la televisión tiene algo periodístico, aunque no quieras, que hace que vos tengas que tocar la realidad, ¿no? Sobre todo la televisión que hacemos nosotros, que tiene cierta neurosis de que esto está pasando ahora, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, yo no sé si hay épocas donde es más fácil hacer reír o no, porque también la capacidad de reírse, la capacidad de disfrutar, también se puede disfrutar un drama, pero digamos la capacidad de ejercitar la alegría del ser humano es algo inherente al ser humano, es lo que nos diferencia de los animales, es una capacidad de pensar, es una capacidad de tomar distancia, el humor. Eso va a estar siempre en las personas, en épocas buenas o en épocas malas. Obviamente lo que sí influye, vos fíjate que en momentos donde todo era muy terrible y qué sé yo, los programas de televisión eran los miedos, era compromiso, es decir, la gente estaba necesitando escuchar ciertas cosas. Hoy día no hay programa que no tenga un actor cómico, los programas de reportajes, los programas de noticias, los programas... Siempre hay una parte donde, yo siempre digo con los premios, cuando llega el momento de los premios, digo, en la categoría de programa cómico están todos los programas hoy día. Esta cultura light hace como que la gente quiera divertirse. Por ahí también es... Yo no creo que sea el contrasentido de decir están tan mal que quieren reírse. Me parece que es simplificar demasiado el tema de la risa. Lo que sí sé que hay mucha gente en los centros urbanos que no tienen un escape con la naturaleza, que no disfrutan ni del cielo, ni del sol, ni de los pájaros, trabajan todo el día en una oficina, llegan a un departamentito de 2 ambientes, vienen las 10 de la noche y me ponen a mí, o ponen a Casero, o ponen a otro, porque llegó la hora de reírse. Es terrible, parece como una película de ciencia ficción, pero es así. En este bloque, Gasalla nos habla de la popularidad, para la que dice él no estaba preparado. También nos habla de la democracia, de los políticos y del humor. A mí en un momento de mi vida me agarra este tema de la popularidad, que medio es muy descentrante, porque la gente no está preparada para ser distinta a los demás, ni está preparado para estar con la cabeza sobresaliendo de todo el rebaño. Eso que es maravilloso y que mucha gente está buscando desesperadamente, a veces es como una tormenta en la vida. Salir a la calle y ya no ser dueño de tu vida, empezar a estar como desmembrado en pedazos entre lo que el periodismo opina de vos, lo que la gente quiere ver de vos, esa gente que por cariño o por afecto te zamarrea, te golpea. Es decir, hay un montón de cosas que tiene la popularidad que son muy difíciles de sobrellevar. Y ¿Qué más te lastima? Que se hable mal de vos, que se cometan equívocos, que se entre en un terreno de intimidad, de falta de respeto, ser juzgado yo creo que mal. todo eso sí influye. Lo peor para mí es no poder ser dueño de tu vida, no tener autonomía, no poder decidir cosas de tu vida porque están todas puestas en la vereda o porque en un momento, ojalá todo fuera alegría de que toda la gente te está tirando afecto. El público todo te tira afecto, pero hay otra gente que vive alrededor de los artistas que usufructúa de ciertas situaciones. Vos sabés cómo es. Hay que vender revistas, hay que vender diarios, hay que armar un escándalo, hay que levantar a fulano y después hay que empezar a bajarlo. Es decir, vivir con todo eso hay como que entenderlo de golpe, porque si no se te come toda la energía eso. Yo no tenías idea antes como era, porque además vos hiciste otra cosa que también es bastante particular, que sos dueño de vos, tenés tu propia gente, la idea que a mí me da es que sos una persona muy independiente. Y eso también a veces es incómodo, ¿no? ¿Te resulta incómodo ser independiente? A mí me resulta maravilloso, lo que pasa es que esas cosas se pagan, ¿no? En esta profesión hay como un montón de casilleros que están esperando quién los va a cubrir. Y a veces vos no encajás bien en el casillero que tienen preparado para vos, y medio que te meten a la fuerza. A partir de ahí, yo soy un cómico, hago reír, todo eso implica una cosa bastante folclórica que tiene
que tiene el humorismo en la Argentina. Nosotros somos uno de los países de Latinoamérica que más tradición tiene con el humor. Nosotros tenemos grandes artistas del humorismo desde que existe la Argentina, ponele, desde los Podestá y antes de los Podestá, y hay toda una picaresca alrededor de los humoristas. ¿Será porque nos tomamos tan en serio que no podemos decir en serio cosas que solo se admiten en el humor? Yo te decía antes que en la democracia o en la democratización, cuando comenzó en el año 83, los humoristas de ustedes dijeron cosas que los periodistas ni siquiera nos animábamos a decir, ¿no? Sería injusto hacer como una marca ahí. Yo creo que, por ejemplo, Pepe Arias dijo en la revista cosas ya desde el año 30, ponele. Hay un montón de frases como eso, estamos mal pero vamos bien, eso es de Pepe Arias del año 30, ponele. Y, es decir, había un humorismo también gráfico con la revista Pebete, la revista Caras y Caretas y qué sé yo. Yo creo que el humor pasa por la inteligencia, más que porque en un momento dado viene la democracia y se puede hablar. Es decir, creo que eso es lo que nos diferencia de otros países de Latinoamérica, donde todavía los cómicos son casi de la cachetada y de... Hay una cosa sintomática acá que es en un momento en que el humorismo, y por ahí de la mano de mi generación, empieza a nombrar las cosas por su nombre, empieza a nombrar la gente con nombre y apellido, se empiezan a hacer bromas con longanías, acordate de tía Vicenta, se empiezan a hacer bromas con cosas que hasta ese momento no se tocaban. El humor era ficción, los personajes se llamaban Sinforoso y se llamaban Eleuterio, no tenían nombres hasta de otra época y todo pasaba por los cuernos, por la cosa privada, por una degradación de la mujer, hasta que de golpe el humor entra a meterse con la sociedad. Que eso incluso gente que viene de otros lados y ve lo que decimos en televisión, hoy día no lo puede creer. Acordate acá de Irigoyen se decía el peludo, ¿entendés? Aquellas bromas de Pocho y la motoneta, es decir, había cosas que siempre estuvieron en la gente, en el público. Vos fíjate que aquellos cuentos sobre Vaperón, sobre Borlengui, sobre no sé qué, que eran cuentos verdes, eran cosas que salen de la calle, ¿entendés? Es un pueblo que tiene una cabeza. Nosotros no inventamos nada. El Gasalla de los años 70, en los lugares, en los cafés concert, casi que eran como lugares marginales en la época. ¿Cómo era vivir en ese periodo? Yo trataba de imaginarte en todo, es decir, además porque hemos compartido la juventud en los mismos años, yo tengo unos pocos años menos que vos, pero ese espíritu de la época, ¿cómo era, es decir, junto a la política y todo el aire libertario que había, hacer humor en los cafés concert? Mira, en Argentina siempre se convivió con cosas que eran como terribles y no sé si hoy día no estamos conviviendo con cosas que son terribles y que medio que no se ven. Yo lo que tengo claro es cómo se desemboca al proceso, por ejemplo, que fue una cosa terrible, y cómo fue una cosa gradual que fue intensificándose y que uno en el día a día, en la cosa cotidiana, lo veías como, bueno, es otra cosa más que pasa. Por ahí no con esta indiferencia, pero yo me acuerdo que antes del proceso, si vos tenías el pelo largo por la calle, venía la policía, te sentaban en una silla en la vereda y te rapaban como si fueras a la cárcel. Yo me acuerdo de mujeres con minifalda que eran apaleadas por la calle. Uno convivía con eso, diciendo qué horror, pero no se prendían demasiadas luces coloradas, como cuidado que esto va a llevar un día a un campo de concentración. Creo que hay una cosa voraz y casi como cruel que tenemos, no sé si es toda la Argentina o si es Buenos Aires o si somos los porteños, no quiero quedar mal con nadie, que de golpe uno se entera que en alguna provincia hay comandos que con cadenas salen a golpear a las prostitutas. No sé si nos sigue pasando hoy día. Uno va conviviendo con eso y en el fondo es parte de uno todo eso. Recién se empezó a tomar conciencia, yo creo que después del proceso, de qué crueles que podemos llegar a ser, de cómo el no te metas, de un montón de cosas que uno las viene oyendo yo desde que tengo uso de razón. Esto de que hay fraude en las elecciones, lo venís oyendo desde el 30, desde el 20, eso de dar una empanada por un voto, ¿entendés? Y de golpe los argentinos parece que nos sorprendemos de todo lo que nos pasa. En el fondo, no sé si eso es un resguardo que tenemos como pueblo, de no sentirnos salpicados por nada. Todo lo que pasa, nos pasa al lado, pero nosotros no tenemos nada que ver. Hoy día, de todo lo que pasa, pareciera que no tenemos nada que ver.
Este país, no mi país. Es como elemental y parece que uno lo repite todo el tiempo eso, pero es así. Es decir, esta corrupción que parece que se... Yo tuve en el programa el otro día a Moreno Campo, que está empeñado en una especie de campaña para que los niños no sean corruptos. Para mí lo único que va a frenar un poco la corrupción es algún culpable. Es algún culpable, alguna vez. ¿Cuándo descansas de estos personajes? ¿Qué te hace reír o no tenés ganas de reírte y es al revés? ¿Tenés ganas de estar con vos mismo? Mira, yo tengo varios sentidos del humor. Digamos que hay un sentido del humor profesional que a mí me hace sentarme varias horas por día en un escritorio y yo escribo un libreto y no me estoy muriendo de risa, pero yo estoy sacando conclusiones de que eso que estoy armando ahí va a ser divertido. Ahí se meten un montón de ingredientes, se mete la crítica que quiero hacer, se mete, viste, la diversión que le quiero dar a la gente. Después con el tiempo, cuando ya llevas varios años en la profesión, sabes qué ingredientes querés poner o no adentro de 2 horas de televisión. Es decir, hay un minuto de la vida cuando haces humor, supongo que cuando sos periodista también, que vos elegís si querés ser una mierda, si querés ser terrible, si vas a ser cínico, porque el humor también puede destruir todo lo que toca. Si vos, pasando el límite de la diversión, querés realmente destruir algo. El cinismo es una porquería. Y muchas veces mucha gente cree que con la broma terrible, es decir, hay un minuto que nuestra profesión es nuestra propia terapia, hay que saltar ese paso, donde ya, bueno, uno tiene que poner lo mejor de uno, no lo peor de uno en el trabajo. Y esos son los resultados cuando vos ves algo que al final decís, bueno, hasta al final no quedó títere con cabeza, se destruyó todo. Eso se elige con el tiempo. A mí me divierte... todo lo que veo me divierte. Yo estoy siempre sacando como conclusiones de las costumbres de la gente, de la ropa, de las modas, de lo que se dice, de lo que no se hace. Yo te puedo hablar 3 horas de cosas que para mí son divertidas y es nada más que te cuento la realidad. Yo te cuento cómo viajas en avión a Europa en turista. Yo te cuento lo que es ir a un shopping un viernes a la noche. Y esas cosas yo te cuento la realidad. Esta cosa que hay que tomar un tren lujoso ahora que va por todos los shopping centers. A mí me parece desopilante eso, ¿entendés? Ciertas cosas que hace la clase dirigente, que son bárbaras, son increíbles. Hay libretos que son, pero aunque te pongas a imaginarlo, no puedes competir con eso. Sí, lo que me llama la atención es que nosotros no tengamos otros sectores que registren eso, que pasa en otros países, que se ironiza con la cultura del teléfono móvil, lo del shopping. Es una especie de reírnos de todas estas cosas que aparecen y que en este caso lo tiene, insisto, sos el mejor costumbrista que tenemos de esta época, ¿no? Y de los políticos, bueno, te dan letra todo el tiempo, ¿no? Los políticos dan mucha letra, a veces es difícil, porque vos vas a comentar, yo sé alguna vez por semana, voy a comentar algo del día anterior y ellos ya se desdijeron, ya fueron a juicio, ya se anuló el juicio, ya declararon y ya están en gira, ¿viste? Porque es así. A esta pelea que hicieron durante 2 meses, que bajaron la bolsa, que hicieron temblar a todo el mundo, ahora salen en gira todos juntos, ¿viste? Retiro espiritual intrapersonal de 120 personas, me parece alucinante, ¿entendés? Es decir, esta realidad con la que uno vive siempre fue igual de exagerada, ¿no? Yo creo que es una de las condiciones de la mentalidad argentina, la exageración. Nosotros, viste, que más, amamos de más, extrañamos de más, todo es mucho. Nos habla de Mamá Cora, ese personaje que tiene vida propia y que recibe cartas de todas partes del país. También, en la parte más íntima del reportaje, recuerda a su madre muerta 3 meses atrás. Y finalmente, él habla del arte, el trabajo y la ética. Hay personajes que yo vengo haciendo hace tiempo, como La Vieja, ponele, como Soledad, que yo los amo, el público también, y para mí están vivos de verdad. Yo a veces cuando vos ves la percha con todo el traje del personaje y los zapatos ahí en el suelo y la peluca ahí arriba, es como que están desinflados, pero que hay un momento que hacen plum. Para mí, Mamá Cora tiene vida propia, la gente me escribe cartas para La Vieja, ponele, le escriben a La Vieja. Es el más universal de los personajes que tenés, ¿no? Yo creo que sí. Creo que también engancha con que los viejos son un tema para cualquiera, ¿no? De cualquier nivel social. Hay un momento en que los viejos no saben dónde meterlos. La gente ha llegado a una cosa como medio cruel con ese tema. Los viejos no importan y traen mucho problema. Yo tengo la experiencia
después de vivir solo 30 años, de haberme llevado a vivir conmigo a mi vieja por 7 años, los últimos 7 años, y aprendí a disfrutar de ella un montón de cosas que me las hubiera perdido si no hubiera vivido con ella, ¿no? De poder hablar, de sacar temas que uno nunca habla con los padres, de hacerla opinar, de sacarla a pasear y sentarla en una confitería en una esquina a tomar un trago largo así. Es decir, vivir experiencias que uno en general deja de lado con los viejos, ¿no? Porque cuesta mantener ese vínculo de madre o padre con el hijo, ¿no? Creo que uno tendría que poder con el tiempo tratarlos como personas. Yo te agradezco que hables de eso, porque entre las cosas de que yo te decía, llevo 4 o 5 días leyendo todo lo que has dicho y demás, tratando de meterme en no el personaje Gasalla, sino quién era esta persona, que yo conozco sus personajes, pero quería saber quién era. Y a mí personalmente me mucho lo de tu madre, y no sabía hasta qué punto si esto es algo que uno debe preguntar, si te estoy respetando o no te estoy respetando. Por eso te agradezco que lo hables, ¿no? Porque sirve para reflexionar en esto que decís de cómo no nos ocupamos de los padres, ¿no? O tenemos la edad de ser padres de nuestros padres, ¿no? Yo creo que uno corre el riesgo hoy día, y no solamente en este país, de no ocuparse casi de nada. Es decir, hay como una individualidad terrible. La individualidad es una de las grandes luchas para mí del ser humano, porque somos individuales. Nacemos solos, nos morimos solos. Y estamos, por ahí por Dios o por quien nos fabricó, o por la naturaleza, estamos hechos de esa manera, pero además como con todos los agujeros abiertos para necesitar a todo el mundo. Creo que uno de los grandes conflictos del ser humano es que por más que yo te mire fijamente y por más que te conozca y por más que te ame, nunca voy a saber qué te pasa adentro tuyo. Siempre nos vamos a comunicar o por pequeños gestos o por señas o por palabras que nunca significan realmente todo lo que uno quiere decir. Y hay 2 o 3 vínculos que son como inevitables, padre, madre, un hermano, ponele, que es la misma sangre, que uno no los exprime del todo y son, si querés, la única conexión que te conecta con la humanidad. ¿Tu madre se reía de tus personajes? Sí, mi madre era muy crítica, mi madre tenía un sentido del humor muy particular, una persona muy simple, que de golpe con un carácter muy fuerte, más fuerte del que yo pensé toda la vida que ella había tenido. Y de pronto yo pude hacer como una distancia. ¿Te imaginas que yo me analicé, sé todo el tema de lo que es el tema de la dependencia de un hijo con la madre y el Edipo y todo lo que quieras? Viví solo 29 años y de golpe la vida me obliga a tener que volver a vivir con ella. Y te digo que siento realmente que pude, después de muchos años, conectarme con algo que es la familia, digamos, ¿no? Eso implicó también que mi hermano estuviera muy junto, así que bueno, es la pequeña familia de uno, yo la pude volver a armar y vivirla por estos últimos años de ella. Y tengo una gran tranquilidad. Si se me hubiera muerto sin poder hacer esto, no sé cómo lo hubiera podido manejar, ¿no? ¿Pudiste decirle todo lo que querías decirle? Sí, y pude disfrutarla como persona. Creo que uno con los padres no sabe cómo son como personas, no sabe. Creo que uno tendría que poder engancharse de nuevo de alguna manera, pudiendo, qué sé yo. Hay gente que no puede volver a vivir con los padres, porque tiene otra familia armada, porque no se han llevado bien, qué sé yo, o porque no puede. Porque tal vez cuando uno es joven está tan preocupado de uno mismo que ve a los padres como padres y no como personas. Tal vez eso es lo más difícil, ¿no? Hay un momento, por ahí por la estructura familiar en la Argentina, en que uno necesita apartarse de los padres. Yo creo que uno necesita, no solamente acá, sino en cualquier lado. No empezás a hacer tu vida si vos no cortás realmente con el nene dónde vas, qué estás haciendo, cuidado con esto, cuidado con lo otro, ¿no? Pero también hay como una estructura que le damos de los españoles o de los italianos o de quien sea, si fueran los judíos, si fuera cualquier tipo de familia, esta cosa judío-cristiana de la dependencia de los padres, que no pasa en Estados Unidos, donde los padres preparan al hijo, viste que siempre se estudia en otro lado, es un poco como una cosa hecha casi a la fuerza, a los 14, 15 años te tenés que ir a otro lado. Acá es al revés.
pero de golpe uno se pierde en la vida conectarse con la gente más cercana que ha tenido en la vida. ¿Qué te enseñó tu madre? A mí me enseñaron los dos. Hay un montón de cosas que yo aprendí de mi padre. El no claudicar, ponele, el llevar adelante algo contra todos los obstáculos, el decir la verdad, ¿no? Decir la verdad, que es una cosa que a veces es tan dura para los demás, ¿no? Porque nadie quiere oír la verdad. Uno no puede estar tampoco diciendo todo lo que piensa todo el tiempo, porque entonces sos una bomba de tiempo. ¿No te pasa que no te creen? Porque a veces dice la mentira de los otros, como hay una mentira tan extendida, alguien que dice la verdad se duda, ¿no? No me importa, yo ya no vivo para los demás, es decir, creo que si uno vive para los demás no puede dar nada ni puede construir nada. Uno tiene que vivir para uno. Ese es el camino de la libertad. ¿En qué momento te diste cuenta que ya no vivías para A mí me los otros? ayudó mi profesión. Vos no podés ser actor si te estás mintiendo a vos mismo, si no sos primero sincero con vos mismo. No podés transmitir nada si vos no estás sintiendo de verdad lo que tenés que sentir. Eso lo aprendí, te digo, casi en el conservatorio, en la escuela. ¿Qué es lo más difícil para un actor en esto de los juicios ajenos, ¿no? De lo que los otros dicen? Lo más difícil para un actor es mantenerse, es ser coherente con lo que uno quiere hacer, con la realidad, ¿no? Yo tengo la suerte de ser independiente en mi trabajo, con todo lo que eso implica, ¿no? Que nadie me va a llamar a trabajar, que yo soy como una entidad propia, que no está en el mercado como para que alguien piense en uno. Me parece lógico. Si vos venís haciendo tu propia gestión y tenés tu programa, es raro que alguien diga, a ver, ¿por qué no viene a hacer esto? Pero lo más difícil es hacer coincidir todo lo que uno tiene adentro, porque en el fondo lo que quedó allá como en el olvido es aquella palabra que tiene que ver con el arte, ¿no? Los artistas. Uno decide tan pocas cosas, y el arte es libertad, el arte es ida y vuelta, vos no elegís ser artista. Hay un momento que te das cuenta cuando ya pasa el tiempo que alguien te eligió para eso, pero no es un alguien allá arriba. Es una cosa colectiva, la gente elige a sus artistas, fue así a lo largo de la historia. Y no los elige tampoco caprichosamente. Yo creo que los artistas, en mayor o menor medida, tienen una antena que vibra cosas que la gente no puede ver, que están muy cerca. Yo siempre pongo un ejemplo que para mí es clarísimo. Aquel que dibujó los bisontes en las cuevas de Altamira, en aquellas cuevas, era alguien que estaba en el mismo grupo, con el mismo traje de piel de no sé qué, y que tenía la lanza en la mano, pero era alguien que vibraba ese bisonte o ese bicho como algo que unía a esa comunidad, lo dibujaba en la pared y lo convertía en un sello. Eso era lo que todos tenían que encontrar para sobrevivir. Ese bicho era adorado. Y vos fíjate que esos caracteres son un hecho artístico tan grande, son la síntesis de forma y contenido. Están hechos con una economía de trazos y con una línea de diseño que no lo podés superar hoy día. Es decir, yo creo que esas eran, cuando aparece una gran necesidad de un pueblo, aparece un artista que la plasma en algo. Vivís entonces todo lo que haces más como un don. Una mezcla, porque los dones también hay que limpiarlos y ejercitarlos. Es decir, yo me considero alguien que tiene que decir cosas o que siente cosas que las tiene que mostrar de alguna manera. Te digo que queda muy adentro eso, hoy día con el consumo, con las notas, con esto que hay que decir acá, con la imagen, con la foto de caras, con que te ven caminando por la calle, con quién vas a comer. Todo eso que para mí es superfluo es lo que tapa aquello que realmente es el motor, ¿no? Uno lo ve con esos actores grandes como una casa, que quedan pocos en el país, y que tienen conducta y que cuidan lo que hacen, los Alfredo Alcón, los Miguel Ángel Solá, María Rosa Gallo, esa gente Inda Ledesma, esa gente muy en el anonimato casi, que gente que sigue leyendo y que vos podés hablar de todos los temas. Qué generoso que sos. Te agradezco muchísimo, porque además estoy segura que en esto de, no sé si tenés conciencia histórica, pero yo tengo obsesión de cómo se va a entender lo que vivimos de acá 50 años. Y es probable que si alguien viene a indagar por los diarios va a saber mucho menos sobre nosotros que viendo tus personajes. Yo creo que la gente va a entender lo que tiene que entender. Es decir, yo
esto no es mío, pero el verdadero conocimiento no se accede ni a través de preguntas, ni eso fue siempre, el conocimiento está oculto, siempre ha estado.